Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de la fase de descarga de un inductor. Si al abrir el interruptor, si consideramos la figura 12.27a, si abrimos el interruptor para moverlo a otra posición, esto causa una descarga de energía, de la energía almacenada de la bobina, una descarga muy rápida, lo cual no es aceptable porque se produciría chispas en las terminales del interruptor. Entonces, ¿cómo puede la fase de decaimiento de un circuito RL ser analizada de la misma manera que un circuito RC? Bueno, la solución está en emplear un circuito como el que aparece en la figura 12.27, como el que aparece en la figura 12.27, en la figura 12.27. Cuando el interruptor se cierra, el voltaje en el resistor R2 es igual al voltaje de la fuente de poder. Y para efectos prácticos, el voltaje, la resistencia 2 se elimina en la figura B. Entonces nos queda la fuente de poder, el resistor 1 y la bobina para efectos prácticos. Después de que la bobina se ha cargado completamente, el interruptor puede abrirse sin el efecto de una chispa o descarga rápida debido a que hay un resistor, a que tenemos el resistor R2, el cual proporciona una trayectoria completa para la corriente de la bobina. Entonces, podemos calcular el voltaje de la bobina sumando el voltaje de R1 más el voltaje de R2, y ese voltaje va a ser negativo porque el voltaje en el inductor en la fase de descarga invierte su polaridad. Y el voltaje en la bobina va a ser igual a menos 1 más R2 entre R1 multiplicado por el voltaje de la fuente de poder. En la figura 12.28 podemos ver cuando se abre el interruptor, entonces la bobina comienza a descargarse a través de los resistores R2 y R1. Conforme un inductor libera su energía almacenada, el voltaje en la bobina decaerá hasta cero, hasta llegar a 0 voltios. Y el voltaje en la bobina va a ser, va a ser igual al voltaje inicial por la constante de Euler elevado a menos t entre tau. El voltaje inicial va a ser igual a 1 más R2 entre R1 por el voltaje de la fuente de poder, y tau va a ser igual a la inductancia entre la resistencia total, es decir, entre R1 más R2. Y la corriente decaerá desde un máximo Im, lo cual es igual al voltaje de la fuente de poder entre R1 hasta llegar a cero. Y podemos calcular el voltaje en la bobina en la fase, podemos calcular la corriente de la bobina en la fase de descarga dividiendo el voltaje de la fuente de poder E entre R1 multiplicado por la constante de Euler a la menos T entre tau. Veamos, veamos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la figura 12.29, donde se añade al circuito una resistencia R2, tenemos un resistor 1 y una bobina de 4 henrys. Y en ese instante la bobina se encuentra cargada, y cuando abrimos el interruptor la bobina comienza a descargarse. Entonces nos pide que averigüemos la corriente de la bobina y L y el voltaje de la el voltaje de la bobina en la fase de descarga. Entonces primero averiguamos tau, que es la constante de tiempo. Entonces dividimos 4 henrys entre 5 kiloohmios, eso nos da 0,8 milisegundos. Y para averiguar el voltaje de la bobina, multiplicamos primero, primero lo que vamos a hacer es encontramos el voltaje inicial, que es 1 más 3 kiloohmios entre 2 kiloohmios por 50 voltios, eso nos da 125 voltios. Entonces multiplicamos menos 125 voltios por la constante de Euler a menos t entre tau. Eso nos da que para la primera unidad de tiempo el voltaje de la bobina es menos 45,98 voltios. Para la segunda unidad de tiempo, menos 16,91 voltios, hasta llegar a la quinta unidad de tiempo, menos 842,24 milivoltios, donde prácticamente la bobina está descargada y tiene prácticamente 0 voltios. Para averiguar la corriente de la bobina, multiplicamos primero,
primero averiguamos la corriente inicial, que es la corriente máxima. Dividimos 50 voltios entre 2 kiloohmios, eso nos da 25 miliamperios. Entonces, ahora multiplicamos 25 miliamperios por la constante de Euler a la menos c entre tau. Eso nos da que para la primera unidad de tiempo la corriente de la bobina es de 9,19 miliamperios. Para la segunda unidad de tiempo, 3,38 miliamperios. Y así hasta llegar a la quinta unidad de tiempo, donde la corriente es de 168,44 microamperios, donde prácticamente la corriente en la bobina es prácticamente cero. Muchas gracias y espero que este video les haya sido de utilidad.